Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. El tema que les voy a dar es el tema de micosis profundas. Soy con Ernesto Muñoz, RT de Medicina Interna. Entonces, para empezar, bueno, primero vamos a dejar en claro que no unas generalidades en cuanto a las definiciones de infecciones profundas y después abordaremos los tres microorganismos más importantes. Entonces, por definición, por un consenso a nivel europeo y americano de lo que es el significado de enfermedad fúngica invasiva, se consideran infecciones sistémicas causadas por hongos que adquieren la capacidad de invadir tejidos profundos. Esto lo decía de una mastitis, una vulvovaginitis, balanitis, esofagitis. La diferencia es que estos llegan a tener penetración a estructuras profundas. Los más comunes de los hongos que podemos encontrar son Cándida, que es el que lleva el primer lugar, seguido de Aspergillus. Mucor se considera en tercer lugar en mucha de la bibliografía. Y ya de ahí podemos considerar otros como criptococo, neumocistosis o infecciones endémicas como es Blastomyces, Histoplasma, Paracoccidioides y Coccidioides. Sin embargo, pues bueno, pues, por la duración de la clase, solo vamos a tocar de forma superficial los primeros tres, con un poquito de enfoque clínico para que queden claros varios puntos. Entonces, lo primero que hay que dejar muy claro es que, por consenso, uno tiene que decir que una infección una fúngica invasiva es probada cuando se tiene la detección del organismo por hemocultivo o resultados de o histopatología de sitios estériles obtenidos mediante adecuada técnica estéril. O sea, no tiene por qué haber un hongo en un sitio estéril. Entonces, en caso de aislarse en estos sitios y habiendo una clínica asociada, es una infección probada. Una infección probable es aquella que se tienen que considerar tres elementos para poder definirla. Una son las características del huésped, principalmente tener un huésped que presente factores de riesgo para presentar esas infecciones, la presentación clínica, qué signos y síntomas tienen los pacientes, y los estudios microbiológicos que son de soporte. Como veremos, muchas veces no se pueden cumplir los tres, entonces pues, se queda como probable al tener al menos dos de esos elementos. ¿Qué pacientes van a estar en mayor riesgo de estas infecciones invasivas? Pues bueno, todos los pacientes que presenten cierto grado de inmunosupresión, que consideraríamos trasplantes de órganos sólidos o células madre hematopoyéticas, especialmente si está terapia inmunosupresora, personas que viven con VIH, personas que viven con diabetes, quemados, oncológicos, pacientes bajo inmunosupresión crónica por alguna otra enfermedad sistémica, enfermedades respiratorias crónicas con alteraciones anatómicas y funcionales de las vías aéreas que predispongan a la colonización y persistencia de los microorganismos, pacientes hepatópatas, malnutridos y pacientes con infecciones virales respiratorias, como vimos, mucho sobre infecciones por aspergilos y asociación de mucor con pacientes COVID severo. En esta grafiquita lo importante nada más es resaltar en cuanto a la incidencia de infecciones invasivas, pues bueno, vemos que la gran mayoría de ellas va a estar dada por el microorganismo, por todo, bueno, la línea está arriba, son todos los hongos, seguido de cándida, de hongos, seguido luego de hongos dismórficos no clasificables, ya posteriormente aspergilos, mucor y todos, ya estos en mucha menor cantidad. Entonces, lo nuevo que tenemos que pensar ante la presencia de un hongo, la sospecha es que vaya a ser cándida o pueda ser aspergillus o uno no clasificable. Es importante recalcar que, como vemos en esta tablita, pues bueno, la gran mayoría de los casos van a ser, hay que buscar probar la infección mediante alguna técnica como que comentamos anteriormente, mediante la detección de este microorganismo. Al menos en este reporte era muy poca el número de pacientes que se quedaban con infección probable reconocida. La gran mayoría, como corroboramos, son cándidas, seguidos de otros tipos de hongos, y los sitios donde mayormente los podemos aislar o encontrar es en sangre, como bacteriemias, en infecciones intraabdominales y a nivel de respiratorias. Ahora, eso en cuanto a nivel global. En cuanto a México, pues bueno, la frecuencia de micosis invasivas en este reporte del Hospital del Siglo XXI, pues bueno, no se aleja mucho de los reportes internacionales y a nivel global, siendo Cándida el microorganismo más prevalente. Aquí en este caso, el siguiente en aislamiento fue mucormicosis, seguido de asperquilosis. Muchas veces de esto se puede atribuir a que, bueno, la presentación clínica de mucormicosis es un poquito más clara, podríamos
decirle, y la severidad casi siempre obliga a un diagnóstico, como más, intentar hacer un diagnóstico más certero en su debido momento sin retrasar tratamiento. En cambio, aspergillus, pues bueno, es un poco más dificultoso realizar el diagnóstico y pues muchas veces el tratamiento empírico es más que suficiente, que no debería ser el caso de forma ideal, y pues por muchas veces por eso no se alcanza a comprobar esta infección o este microorganismo. Y pues los sitios donde más se llegaban a encontrar fueron a nivel pulmonar y a nivel peritoneal. Igual, en lo que pudimos observar en la pandemia de COVID, pues vemos que es alta la incidencia de infecciones respiratorias, por infecciones respiratorias por cándida, la mayoría de estos en pacientes en unidades de cuidados intensivos, lo cual nos habla de infecciones severas por COVID. Y pues, en el caso de Aspergillus, la mayoría de los pacientes, como podemos observar, tuvo asociación a uso de glucocorticoides. Al menos podemos ver que la mortalidad no es para nada despreciable, ronda aproximadamente entre el 30 y el 50% con este tipo de infecciones, y en un reporte del 2021 pues pareciera que con el COVID fue el 100%, sin embargo pues fue muy poca la muestra, fueron solo 7 pacientes de los que se identificó, y pues bueno, los 7 tuvieron fallecimiento. Siguiendo hablando todavía de generalidades de cuanto a estas infecciones, pues bueno, mucho se habla de en cuanto a los marcadores séricos. Tenemos dos que son los que más comúnmente se pueden usar y son los que más nos podrían dar un poco de información. Tenemos primero el beta-D-glucano, es un marcador de pared, es panfúngico, se podría decir, o sea, se encuentra en la gran mayoría de los hongos. En cuanto a las infecciones, pues bueno, nos habla normalmente lo asociamos a una infección invasiva por cándida, sin embargo, nos habla de otro tipo de hongos de igual manera. Los cortes para su positividad son variables y en cuanto al valor que se le dé, pues bueno, va a depender la sensibilidad y la especificidad de para el reconocimiento de infección. Tiene una sensibilidad no ideal, pero sí alta, de 81% en promedio. Sin embargo, como les comento, la especificidad para el hongo cándida es baja, es del 69%. Hay falsos positivos, más cuando se toman de un sitio en sitios donde la incidencia es baja, y pues bueno, el valor predictivo positivo es bajísimo, o sea, hace un resultado positivo no nos va a confirmar una infección. Sin embargo, el valor predictivo negativo de más del 95% sí nos dice, nos descarta por completo una infección invasiva por hongos. Y en cuanto al galactomanano, pues normalmente lo asociamos a infecciones por aspergilosis pulmonar invasiva. Igualmente, los cortes varían, especialmente si se considera que son en suero o en líquido obtenido mediante lavado broncoalveolar. En este caso vamos a hablar del corte sérico, y pues bueno, la sensibilidad es baja, un poquito más específico para identificación del hongo Aspergillus. Sin embargo, pues bueno, hay varios falsos positivos, principalmente casos de mucositis intestinal, los cuales muchas veces son enterocolitis necrotizantes asociadas a pacientes con neoplasias hematológicas que se encuentran con neutropenias prolongadas, o al uso de antibióticos betalactámicos también puede generar falsos positivos. Y los falsos negativos igual son muchas las causas y son muy frecuentes. Entonces, de igual manera, su ausencia no nos descarta la infección, en este caso, y su presencia tampoco nos la confirma. Entonces, hay que ser muy juicioso, como vimos anteriormente, con la clínica y los factores de riesgo de nuestro paciente para poder integrarlo. Generalmente, el abordaje diagnóstico de las infecciones fúngicas invasivas va a ser primero hay que obtener hemocultivos, hay que tomar por lo menos 2 sets, idealmente 3, con un mínimo de 10 mililitros de sangre, como ya se nos había comentado previamente en nuestras pláticas de toma de muestras, 10 mililitros de sangre por frasco. Lo importante en cuanto a los hemocultivos, importa mucho el número de sets que se tomen, el sitio en el que se toma, pero pareciera ser que lo más importante es la cantidad de sangre que se inoculen estos, ya que estos van a ser va a ser el principal determinante para un aislamiento adecuado. Por lo menos deberíamos intentar tomar un set por punción periférica y uno de catéter central, si es que se tiene, pero idealmente los dos tendrán que ser por vías periféricas y si se puede, 2 periféricos y un central. Sin embargo, pues bueno, nos encontramos muchas veces ante las limitaciones del procesamiento de varias muestras. Y el otro sería histopatología. Bajo la sospecha del órgano afectado, deberíamos obtener una biopsia del tejido mediante una adecuada técnica estéril para asegurarnos de que no se haya contaminado esta muestra.
Los laboratorios, como les comenté, apoyo solo a la sospecha diagnóstica, y pues bueno, tenemos los marcadores previamente comentados y otros métodos basados en PCR, los cuales, pues bueno, son poco, al menos en este tipo de infecciones, todavía son poco usados y requieren muchos de ellos validación en cuanto al equipo utilizado. Vamos a hablar primero de lo que es la cándida invasiva. Va a ser la infección fúngica más común que se va a encontrar en la unidad de cuidados intensivos o en cualquier unidad hospitalaria donde se trabaje con pacientes críticos o severamente enfermos. Y esto ocurre con el microorganismo, como vimos anteriormente en la definición general, tiene la capacidad de invadir tejidos profundos que normalmente nosotros consideraríamos estériles. Por ejemplo, aquí les tengo una pregunta. En caso de una perforación de una úlcera gástrica, ¿consideran que sería necesario dar profilaxis antifúngica? ¿Por qué no? Si el estómago está colonizado por cándida y está perforado y hay riesgo de invasión. ¿No? Bueno, esas son situaciones que tenemos que tener en consideración, porque eso sí es común o probable que lo podamos observar. Vamos a identificar dos fenotipos de presentaciones clínicas de infecciones invasivas. La candidemia, que es la más común, que es el aislamiento en uno o más hemocultivos de forma inequívoca del microorganismo. Quiere decir que nos estemos seguros de que no hubo contaminación de la muestra. Y la otra va a ser la candidiasis profunda o siembra profunda, que es la presencia del microorganismo en tejidos profundos, principalmente en algún origen intraabdominal. Como vimos normalmente, pues cándida se puede presentar, es colonizador del tracto gastrointestinal, entonces cualquier lesión o alteración en la permeabilidad de esta barrera intestinal puede afectar y predisponer a una traslocación tanto bacteriana como de molecular como de hongos. Entonces, bueno, con base en estos dos fenotipos podemos clasificar la candidiasis invasiva en tres formas. Uno es la candidemia, o sea, presencia del hongo en sangre, sin presencia del hongo en la candidiasis profunda, sin candidemia, que es lo contrario, está en tejidos, más no está en sangre, y cuando ambas se encuentran simultáneamente y sospechamos que normalmente lo primario va a ser la candidemia y posteriormente una siembra metastásica en algún otro órgano específico. En cuanto a las especies de cándida que podemos observar, pues bueno, la más común de las que nos tenemos que preocupar, y en México es la más prevalente, al menos en los reportes, sigue siendo Candida albicans, que hasta este momento tiene un adecuado patrón de susceptibilidad a soles todavía. Y de ahí siguen microorganismos como la brata, que ya suele tener cierto grado de resistencia a soles, Crusei, que se considera que es resistente a soles y de algunas cepas favoricón a sol, y Parapsilosis, y Tropicalis, que pueden llegar a tener también ciertos grados de resistencia no tan comunes. La CDC reporta que el 7% de las muestras sanguíneas de cándida son resistentes a fluconazol, y como les comenté, las especies más comunes, Glavatra, Crusei y Parapsilosis. Y hay que tener en consideración que a partir del 2019 aproximadamente se hizo reconocible el aislamiento de Candida auris. Lo importante de esta cándida es que el 90% de las cepas son resistentes a fluconazol y 33 de ellas representan resistencia a anfotericina B. El problema con esto es que, bueno, al menos todavía parece México no ha habido reportes, parece ser más prevalente en zonas como la India. La mortalidad es muy alta con este tipo de microorganismos y la identificación es difícil. Normalmente se tienen que usar métodos genotípicos de caracterización mediante espectrometría de masas por Malditov o algunas otras técnicas moleculares. Ahora, normalmente, ¿cómo se dan estas infecciones? Lo más común es que vengan por algún sitio de entrada como externa, como lo sería alguna colocación de catéter, donde la cándida tiene toda la posibilidad de colonizar este dispositivo intravascular. Igual hablamos implantes, algunos implantes protésicos o dispositivos cardíacos como marcapasos, tienen la posibilidad de colonizarse y producir posteriormente alguna infección local que pueda secundariamente generar bacteriemia, bueno, candidemia.
o a través, como les comenté, del tracto gastrointestinal, alguna solución de contigüidad en este va a permitir la invasión tisular y posteriormente la incoinvasión. ¿A qué órganos podemos esperar que afecte la infección por cándida? Pues prácticamente a cualquier órgano. Puede generar abscesos cerebrales, osteomielitis, infecciones de discos vertebrales, afección de la retina y de las otras estructuras oculares, endocarditis, especialmente en pacientes con alguna válvula que esté en riesgo o pacientes que no tengan técnicamente alguna válvula en riesgo, pero que por el simple hecho de tener una inflamación crónica importante debido a un proceso infeccioso severo o estado de salud gravemente comprometido, la inflamación puede comprometer la adhesión al endotelio de las válvulas. Igual el riñón, podemos presentar candiduria, pielonefritis, pionefrosis, abscesos renales. Básicamente cualquier órgano se puede afectar y el patrón de presentación pues va a depender del órgano, de la severidad y forma de presentación de este. En el caso, como por ejemplo, lo sería una infección sinusal o rinosinusal, podemos tener desde la presencia del hongo, que puede ser asintomático, puede generarnos alguna reacción alérgica, normalmente esto es más con Aspergillus, podemos presentar alguna bola fúngica por cándida, o podemos ya tener infecciones profundas. Entonces, hay que ser muy juiciosos con la valoración clínica, no todas las infecciones van a presentarse de la misma manera y no todas van a requerir el mismo manejo o la misma investigación. Ahora, hablando de candidiasis crónica diseminada, que es la forma conocida como hepatoesplénica, es una forma que afecta casi exclusivamente a pacientes con neoplasias hematológicas. La clínica son episodios de fiebre intermitentes que van a ser en picos. Esto, el hecho de que no sea tan agresivo o que no sea persistente la sintomatología, pues le permite pasar un poco desapercibido y cronificar hasta cierto punto. Igualmente se asocia sensibilidad y dolor en cuadrante superior derecho a nivel hepático y suele asociarse a náusea, vómito y anorexia, como cualquier otra patología gastrointestinal a este nivel. En los estudios de imagen, bajo la sospecha que tengamos, por esto lo importante que les comentaba, conocer los factores de riesgo de cada paciente. Un paciente hematológico que no encuentro que bajo un protocolo de investigación no encuentro alguna otra causa de esta fiebre intermitente, bueno, hay que considerar que pueda tener una candidiasis crónica. ¿Qué estudios vamos a pedir? Primero, pues un ultrasonido, siendo lo más accesible y más seguro para el paciente, con una buena rentabilidad. Y posteriormente podemos considerar una tomografía computarizada, una sensibilidad baja, los reportes van desde el 57 hasta el 90%, y la resonancia magnética, pues bueno, es la más sensible para su identificación, aún en estadios tempranos, pues bueno, pero la disponibilidad nos limita un poco. En este reporte, la verdad es que la muestra es baja, son solo 60 pacientes en 13 años que hizo la investigación. Pues bueno, vemos que las principales características de la población en la que se encontró esta enfermedad fueron pacientes con hematológicas, linfoma. La mayoría de estos pacientes están ya colonizados previamente por fenotípicamente la misma cándida de la que se tuvo aislamiento. Lo más destacable es que estos pacientes, más allá de tener esta neoplasia hematológica, tuvieron neutropenias de larga duración. De ahí que posteriormente veremos cuál va a ser el manejo. Ahora, en cuanto a la clasificación inicial que les comenté, de en cuanto al diagnóstico, cómo lo consideramos, pues bueno, vemos que aquí al menos los probados fueron muy poco en consideración a los posibles y a los probables, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes no se llegó a probar, al menos con el estudio imagenológico fue más que suficiente y la correlación clínica y factores de riesgo fue más que suficiente como para poder decir que la infección estaba asociada a cándida. Por tomografía vamos a observar lesiones en blanco, los cuales, bueno, son lesiones en bullseye, sea pues como de tiro al blanco. Y pues bueno, lo característico es la presencia de hepatoesplenomegalia y estas lesiones múltiples de forma diseminada en ambos órganos. Ya teniendo la sospecha clínica, los factores de riesgos predisponentes y una imagen altamente sugestiva, podemos iniciar un tratamiento sin necesidad de confirmar mediante algún estudio más invasivo. Y pues bueno, el inicial se considera de forma inicial por lo menos 2 semanas de tratamiento con una equinocandina. Podemos usar cualquiera de estas tres.
Recordar que nada más cafungina no requiere dosis carga o, ante la duda, iniciar con anfotericina B liposomal a dosis bajas de 3 a 5 miligramos por kilo día, teniendo en consideración el riesgo de toxicidad por tanto la elevación de la creatinina asociada a la vasoconstricción como pues bueno, las alteraciones electrolíticas. Ya una vez controlado el proceso agudo y y si se pudo haber conseguido alguna muestra y patrón de susceptibilidad, pues bueno, puede desescalar la terapia, ya con la clínica, y se puede considerar el uso de fluconazol. Recordemos, la gran mayoría de los microorganismos de cándida que vamos a aislar van a ser albicans, la gran mayoría de ellos sensibles a fluconazol, entonces con seguridad podemos intentar desescalonar el tratamiento a 400 al día o considerar el uso bajo nuestra epidemiología local y nuestros patrones de resistencia, considerar boriconazol 200 miligramos cada 12 horas es una adecuada alternativa, pues considerando también el riesgo de elevación de pruebas de función hepática. Y en cuanto al seguimiento, pues bueno, es continuarlo con vigilancia imagenológica hasta que estas, idealmente por tomografía, hasta que estas hayan desaparecido, lo cual normalmente tarda 6 meses en ocurrir. La idea es que estos controles tomográficos sean cada 2 a 3 meses. En caso de que la fiebre persista, o sea, de que nosotros iniciemos tratamiento, pero la fiebre siga siendo persistente, se puede considerar de forma inicial asociar prednisona a dosis de 0.5 o 1 miligramo por kilo al día, máximo 60 miligramos al día por 7 días y luego retirar de forma desescalonada, ¿vale? ¿Dudas con esta forma de presentación clínica de Cándida? ¿No? Bueno. Es casi exclusiva de no, ajá, normalmente no lo sospechas en algún otro paciente, a menos de que sea hematológico. Obviamente no va a ser tu primer sospecha en un paciente hematológico con fiebre, o sea, tienes que descartar otras situaciones, tienes que hacer el abordaje completo, descartar que no va a tener una infección sinusal o en algún otro sitio, pero bueno, es algo a tener a consideración en estos casos. Ahora, la candidemia, que es la presencia del hongo en sangre, como les comenté, tiene una presentación clínica variable, puede tener de forma inicial al diagnóstico una presentación asintomática, sin embargo, puede tener una rápida o progresiva evolución a choque séptico. Pueden ser episodios febriles bajos, hasta presencia del shock, como les comenté, y aquí lo que normalmente donde tenemos ya la sospecha inicial de esta situación es cuando vemos que tiene un adecuado esquema antibiótico convencional que se le está ofreciendo, y no está teniendo respuesta, y ya posteriormente se nos avisa o se nos comenta que el aislamiento de los hemocultivos que debimos haber tomado antes de iniciar cualquier tratamiento, pues bueno, el crecimiento fue una cándida, ¿no? Entonces, no responde a un antibiótico, ya después te dicen que tiene cándida en sangre, pues bueno, no suena tanto a contaminación, entonces hay que considerar que sí vaya a ser una infección verdadera. Las claves diagnósticas es que, aunque son altamente sugestivas, no son suficientemente sensibles porque no siempre se van a estar presentes, son las lesiones en retina y en piel. Hay que dejar claro que todo paciente con infección invasiva por cándida al menos tiene que tener una valoración por oftalmología, aunque no tenga alteraciones de la visión, aunque no le duelen los ojos, aunque creemos que todo esté bien y ya se haya eliminado el mecanismo en sangre, tiene que tener una valoración oftalmológica. No es común que tenga infecciones metastásicas, pero sí es recomendable por el poco costo que tiene y por la alta disponibilidad que se debería tener para una evaluación oftalmológica, tener al menos un fondo de ojo. Y la otra es presencia de abscesos musculares. Igual, esto es muy raro, pero la presencia de múltiples microabscesos de menos de 10 milímetros de tamaño en órganos musculares asociados a elevación de enzimas como CPK o aldolasa o dolor, nos debe hacer también pensar en la posibilidad de una candidemia. Y en cuanto a las infecciones focales, pues bueno, como les comenté, básicamente cualquier órgano está en riesgo de ser infectado y de ser afectado. ¿Cuáles son los factores de riesgo o las situaciones asociadas a riesgo para la presencia de infección invasiva por cándida? ¿No? Aquí se comenta en pacientes críticos en esta revisión sistemática y metaanálisis, pero bueno, pues como vemos, al menos todos los que están por arriba de lo que es el catéter urinario se consideran de riesgo para el paciente. En mayor medida, el uso de antibióticos de amplio espectro. Recordemos que el hecho de eliminar o
o no dejar un adecuado microbioma en las mucosas o zonas donde normalmente coexisten bacterias y hongos saprofíticos, como lo son cándida y algunas otras especies de lactobacilos, por ejemplo, en los genitales femeninos, el uso de antibiótico y eliminación de esta flora bacteriana normal predispone al crecimiento de hongos. Entonces, esto también es un factor para infecciones recurrentes. ¿Sale? Las transfusiones sanguíneas, la colonización previa por cándida, los dispositivos intravasculares y bueno, todas las demás situaciones que ya conocemos. Presencia de un catéter urinario podríamos considerarlo, bueno, al menos por este reporte, no, o sea, el que tenga un catéter no nos va a predisponer a una infección invasiva. El que tenga enfermedad hepática, pues aquí menciona que aparentemente no, sin embargo, pues bueno, sigue así, al menos se considera un factor de riesgo general para cualquier otro tipo de infección fúngica. Y pues bueno, otros marcadores como severidad de enfermedad o pues bueno, el sexo masculino hasta pareciera ser protector, chavos. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento recomendado? Inicialmente, pues no sé, en estas situaciones graves que comprometen la vida, pues no tenemos nosotros forma de suponer que sí se hace susceptible o no. Y pues bueno, al ser una situación crítica que amenaza la vida, hay que iniciar con un amplio espectro y se recomienda el uso de quinocandinas, como las que previamente comentamos, anidulafungina, micafungina, o caspofungina. Lo propio el viernes, ¿no? Le habíamos platicado que en este tipo de situaciones se inicias con todo, ya después sobre susceptibilidad de haces desescalonamiento. Y pues bueno, ya una vez el paciente estable y con hemocultivos de control negativos que normalmente tardan 5 a 7 días en negativizarse, pues bueno, tú ya consideras desescalar el tratamiento. Puedes considerar cambio a fluconazol intravenoso en caso de que el paciente todavía siga con algo de severidad o requiera hospitalización, o puedes, si todo está, si clínicamente te lo permite, puedes cambiar a una alternativa oral si no hay si no hay inconvenientes. Y pues bueno, en pacientes no críticos, en esto sí puedes considerar de forma inicial el uso de fluconazol intravenoso, pero bueno, al menos no es lo recomendado. De ser posible, iniciar siempre quinocandina. En caso de que la disponibilidad se encuentre comprometida, pues bueno, valorar si es crítico, estrictamente conseguirla. Si es un paciente no crítico, pues bueno, podemos considerar el uso de fluconazol intravenoso con una alta tasa de fallo al tratamiento inicial o recurrencia tras la negativización de los hemocultivos o retardo en la negativización de los hemocultivos. Como les comento, siempre valorar fondo de ojo durante la primera semana del diagnóstico. Si el paciente está diciendo que tiene alteración de la visión y vemos datos de datos muy obvios de afectación de la superficie ocular, pues bueno, es una medida urgente, ¿no? La pérdida de la visión requiere manejo urgente. Sin embargo, si no se identifica nada y como les digo, el paciente al menos en la parte ocular está sintomático, pues bueno, tenemos una semanita, tampoco no hay prisa, pero de que debe hacer, se debe hacer. Y hay que realizar hemocultivos de control cada 1 a 2 días, o sea, porque por disponibilidad muchas veces de los sistemas de salud, pues bueno, normalmente 2 días es lo más que deberíamos retrasar esta toma de hemocultivos. ¿Para qué? Para identificar el momento en el que se hace el aclaramiento. O sea, en el momento en el que se me reporta que tengo el primer cultivo negativo, yo a partir del día en el que tomé ese cultivo, ya puedo asegurar que ya no hay crecimiento en sangre, si es que hay adecuada confianza en nuestra unidad de microbiología, y ya a partir de ahí se consideran 2 semanas de tratamiento, ¿vale? Entonces, no se les olvide, pacientes con aislamiento y que ustedes digan, le voy a dar tratamiento, bueno, parte del tratamiento es hemocultivos cada 2 días y vigilar el desarrollo en esto, ¿sale? Y siempre hay que hacer una búsqueda intencionada de infección metastásica a otros órganos, como todos entendemos la palabra de metástasis, que es la presencia de afectación del foco inicial en otros sitios. ¿Y qué otros sitios? Bueno, todos los que les comenté, básicamente cualquier órgano o estructura corporal se puede ver afectada. Normalmente lo que hacemos es, bajo consideración clínica, hacer la investigación. Si el paciente refiere dolor lumbar, o dolor a la movilización de las extremidades, pues bueno, hay que hacer algún estudio de neuroeje para valorar columna o médula, si vemos alteraciones neurológicas, algún estudio de resonancia de cráneo para valorar el cerebro, si el paciente se identifica algún soplo nuevo o cumplimos algún criterio clínico para sospecha de endocarditis, pues bueno, valorar un ecocardiograma.
Y así nos podemos ir, si el paciente está con tos, desaturación o escuchamos alteraciones respiratorias, pues podemos considerar tomografía de tórax. En estos estudios, lo único que quiero recalcar es que las conclusiones fueron que siempre hay que realizar evaluación de hígado y vaso por ultrasonido de ser posible, igualmente, recordando pues, que un ultrasonido de hígado y vías biliares, y más cuando pues, ya el personal del servicio externo a radiología puede realizarlo con cierta seguridad, pues bueno, idealmente realizar una investigación para ver que no haya siembra de esta infección en estos órganos. Y pues bueno, considerar, yo les recomendaría que al menos de forma estricta sí considerar la presencia o realizar un ecocardiograma al paciente. Sin embargo, pues bueno, por limitaciones, pues podría dejarse solo a los pacientes que presenten algún dato clínico. Pero idealmente todos tendrían que tener una investigación exhaustiva. Y bueno, la mayoría de los pacientes con endocarditis presentan presencia de candidemia por 3 o más días tras el inicio antifúngico. Entonces, si tú ya iniciaste un antifúngico de amplio espectro y para el tiempo en el que esperabas que haberlo aclarado, aproximadamente 3 días más, hasta una semana más, todavía no aclara, bueno, hay un foco persistente de infección y aunque no lo sospechemos, hay que investigar ese corazón, ¿sale? Dudas frecuentes que nos llegamos a realizar, hay que retirar el catéter venoso central, idealmente lo antes posible, pero hay que individualizar qué tanto podemos colocar otro angioexceso, qué tanto lo necesita. Pues son situaciones, hemos tenido pacientes que se les agotan los accesos vasculares y es muy difícil recolocarlos. Entonces, así como llegar inmediatamente, retíraselo porque puede ser un foco persistente. O sea, sí, pero luego por dónde le pasamos el medicamento. Entonces, pues hay que buscar opciones, hay que tomar nuestro tiempo de individualizar, pero no hay que retrasar el inicio del tratamiento. Y el manejo inicial en neutropénicos, que es normalmente pues, por lo que podríamos ver más en esta unidad hospitalera con una alta incidencia de pacientes oncológicos. Idealmente, pues considerarlos graves, aunque clínicamente no se encuentren de esa manera. La situación clínica en la que se presentan, hay que darles equinocandina. Una alternativa puede ser fluconazol o anfotericina B lipídica, o en todo caso, voriconazol. Solo si ya se sabe o se tiene una buena relación de la sensibilidad local a estos agentes. En recomendación, iniciar equinocandina o anfotericina en pacientes críticos, equinocandina en cualquier otro paciente de estas características no crítico, y si de plano no se puede, pues bueno, considerar voriconazol, ¿no? Y fluconazol, pues bueno, reservarlo un poquito, pero siempre teniendo en consideración la sensibilidad, los patrones de sensibilidad locales que tenemos. ¿Y qué otro? Pues bueno, como les comenté, en los casos crónicos, pues uno de los factores determinantes fue la duración de la neutropenia. Entonces, usar estimuladores de colonias de granulocitos, pues bueno, nos permite mejorar un poquito ese estado de inmunosupresión del paciente y ayudar a combatir la infección. Recordemos, como comentó hace ratito, hay procesos infecciosos. Normalmente los procesos infecciosos requieren un agente que elimine el microorganismo o que al menos lo logre controlar a un punto en el que nuestro sistema inmunológico lo pueda controlar a partir de ahí. Y hay otras infecciones que dependen totalmente de nuestro sistema inmunológico. Entonces, al menos en este caso, pues bueno, las equinocandinas o la anfotericina, aunque sí son medicamentos que ayudan a eliminar el microorganismo, el apoyo por parte del sistema inmunológico es muy importante. Ahora, en pacientes en unidades de cuidados intensivos, bueno, considerar que si existen factores de riesgo, si no hay otra causa de infección en la que se esté sospechando en ese momento, y como les comenté, por clínica, biomarcadores, y si se puede, toma de algún sitio estéril, considerar el inicio del tratamiento. Si en 4 a 5 días de tratamiento empírico no hay mejoría o no se identifica la enfermedad invasiva o los biomarcadores, en este caso, como comentamos, su alto valor predictivo negativo del beta-D-glucano salen negativos, con seguridad podemos suspender tratamiento. ¿Vale? No es obligatorio que se quede y que solo vayamos agregando antimicrobianos hasta que a alguno le pegue. Se trata de iniciar de forma empírica, bajo una adecuada sospecha, iniciar la investigación, valorar respuesta, valorar resultados y sobre esto decidir retirar o continuar tratamiento.
Ahora, entre todas las focos probables infecciosos que tenemos, me voy a centrar tantito en los que son de infecciones de vías urinarias, son lo que normalmente más nos llegamos a encontrar en nuestro servicio, ¿no? Ahora, vamos a empezar hablando de lo que es la candiduria, que es presencia sintomática o asintomática de cándida en orina. Eso, o sea, lo tenemos que decir como es candiduria, no es infección, es presencia del hongo, nada más. ¿Qué formas podemos tener? Podemos tener formas asintomáticas, donde no se considera enfermedad o infección, por tanto no requiere tratamiento. Tenemos formas sintomáticas donde hay una cistitis, una epididimorquitis, prostatitis o pielonefritis, que estos sí ya son infecciones y requieren tratamiento. Y pues bueno, considera que el principal factor de riesgo, al menos para este tipo de infección, o más bien para la candiduria, el principal factor de riesgo es la presencia del catéter. Ojo, no infección, para la presencia de hongo nada más en la orina. ¿Sale? Y en cuanto a la distribución de las principales cepas, al menos en este reporte de varios países, pues bueno, albicans, clavatra y tropicalis siguen siendo las más comunes. Como vemos, pues aunque glabrata y tropicalis pueden tener cierta resistencia a soles, pues no son un crusade, que lo consideramos muy resistente. Entonces, pues fluconazol sigue siendo una buena alternativa inicial en ese tipo de hallazgos, ¿no? Evaluación clínica. Primero, diferenciar si es contaminación o es colonización. Si tiene sonda, hay que cambiarla antes de tomar una nueva muestra, que eso ya, yo creo que ya lo dominamos, ¿no? Veo o me reportan levaduras, quito sonda, la recoloco, tomo una nueva, puedo hacer algunos lavados para tratar de aclararlo, pero pues bueno, o sea, por más que yo le eche agüita, no voy a poder, o sea, no voy a poder eliminar las cifras que están sobre el tejido, más porque estas tienen moléculas de adhesión epitelio, ¿no? Entonces, primero es esa parte. Y luego la evaluación clínica completa, considerando el estado inmunológico de mi paciente. O sea, tengo que considerar qué síntomas tiene, si es que es un paciente que me puede reportar sus molestias, qué grado de inmunosupresión tiene para ver qué tanto puedo esperar una respuesta inflamatoria, y en caso de que el paciente no se pueda comunicar, bueno, qué signos puedo yo identificar o qué alteraciones laboratoriales me van a hacer sugestivo un proceso infeccioso. En cuanto al el urinoanálisis o uroanálisis, la búsqueda de piuria, pues bueno, el decir que tiene piuria, como les he dicho antes, cuando hay catéter, pues bueno, tienes un tubo que te está ahí rozando toda la pared de la vejiga, obviamente va a haber presencia de piuria. Eso no es ni sensible ni específico. Solo sirve si no hay catéter y solo si se aísla el microorganismo. O sea, una piuria aislada no me va a decir que son hongos. O sea, que me tienen que reportar que es una cándida y que hay piuria para yo poder hacer, aunque sea una correlación de una relación nada más. La visualización microscópica de levaduras y buscarifas, que bueno, eso ya normalmente nosotros lo solemos ver en las bolsas de recolección o en los tubitos. Y bueno, el cultivo de orina tiene poca especificidad, pero bueno, hay que buscar el reporte sin importar esta parte de las unidades formadoras de colonias. Y pues bueno, si yo estoy sospechando que mi paciente tiene una infección a este sitio, lo que me importaría principalmente es que no llegue a un órgano más profundo, como sería el riñón. Entonces, todo paciente, si me están diciendo que sospechan infección por cándida a nivel urinario, bueno, un ultrasonido o tomografía de estos órganos para descartar presencia de pielonefritis. ¿Qué otras formas clínicas tenemos? No solo la invasión tisular, sino la formación de bolas fúngicas. Digamos que los hongos se arremeten entre sí con tejido, con debris del sitio en el que se encuentran y forman bolitas. Estas se pueden encontrar en otros órganos, como por ejemplo en los senos maxilares. Normalmente, hablando de senos maxilares, por ejemplo, la presencia de una bola fúngica no se asocia a síntomas. A veces puede ser un hallazgo incidental por una mala ventilación a través de los cornetes, y se comenta que el uso de antifúngico no está recomendado al ser asintomático. No es una infección invasiva, ¿vale? Sin embargo, al menos en el riñón, que podríamos considerar lo mismo, pues al ser una estructura más profunda y estrecha, una bola fúngica usualmente, o la gran mayoría de los casos, sí presentan algún síntoma, que son síntomas obstructivos. Son pacientes que empiezan con datos de hidronefrosis, o podemos llegar a encontrar las bolas fúngicas en vejiga, que en este caso, si no hay síntomas,
y no hay alguna otra alteración anatómica, no nos habla de nada, no es requerimiento dar el antifúngico, pero bueno, normalmente cuando están en los cálices sí suelen asociarse a disfunción, a alteraciones de la función renal o cambios anatómicos, y estos sí ameritan antifúngico, ¿ok? Esa es la valoración. Ahora, ¿cómo clasifico la candiduria sintomática, que es lo que normalmente observamos? Pues bueno, primero, pacientes asintomáticos, ambulatorios y previamente sanos. Hay que verificar un segundo cultivo transversal a la vejiga nada más, y estos no ocupan tratamiento, solo vigilar y buscar control de los factores predisponentes. Revertir el estado de descontrol metabólico, evitar mejorar los flujos urinarios, ese tipo, o las alteraciones en el pH en orina, todo este tipo de situaciones. Otros son asintomáticos, son ambulatorios con predisposición a una invasión, o sea, pacientes que ya tengan alguna alteración anatómica o alguna situación clínica que los pueda predisponer a que esta colonización o presencia sintomática del microorganismo pueda invadir los tejidos. El otro tampoco requiere tratamiento, control de factores predisponentes, asintomáticos, hospitalizados, que son los que vemos. Primero hay que intentar de diferenciar la enfermedad invasiva de la colonización. La colonización es lo más común y la gran mayoría de los catéteres que vemos son colonizaciones, no meritan tratamiento. Solo se indica el antifúngico si hay evidencia sólida de una infección. ¿Qué evidencias tenemos? Pues bueno, clínica, imagen, alguna imagen con alteración sugestiva de que el hongo está generando ahí problemas, y aparte nuestros marcadores de laboratorio. ¿Sale? Si no tenemos esto, el simple hecho de ver hongos en orina quiere decir que hay hongos en la vejiga, y pues es una zona calientita y oscura y van a crecer muy bien en todas las personas. Y pacientes inestables, que normalmente damos tratamiento para otro tipo de infecciones y encontramos el hongo. Con ello siempre hay que considerar que la candiduria puede ser una candidiasis invasiva hasta no demostrar lo contrario, pero siempre intentar descartarla. O sea, en estos pacientes, primero descartar otro foco más probable y posteriormente decir, bueno, si tiene hongo, si está en este estado crítico, lo más probable es que se deba a esto. ¿Qué tengo que hacer? Iniciar tratamiento empírico, como lo vimos anteriormente, pero intentar descartar si sí o no esa cándida de ahí está siendo la causante. Este algoritmo me gusta mucho, es muy fácil de seguir. Para el paciente con candiduria hay que repetir la orina y hay que tomar cultivo asintomático, buscar factores predisponentes, no se encontraron, observar, se encontraron, hay que controlarlos. No, si se repite el estudio y no se observó nada, se detiene el algoritmo. Ahora, si hay factores predisponentes, hay que manejarlos. Si es asintomática esta candiduria, también solo manejo de los factores predisponentes. Y en cuanto a si ya hay datos de infección invasiva o es un paciente inestable o neutropénico, pues bueno, ya el hecho de presentar esto obliga a iniciar tratamiento. No lo tiene, continuar observación. No está muy complicado, ¿no? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Pues bueno, azoles, equinocandinas, polienos, que es la ptericina B, y los análogos de pirimidina. Ahora, en cuanto en este estudio, que es un ensayo doble ciego en cuanto a el uso de fluconazol o placebo para el tratamiento y recurrencia de candidiuria asintomática, pues bueno, aquí lo importante es considerar esta parte. Si el fluconazol va a ayudar a que la orina se vea más bonita, sí va a ser muchísimo más eficaz en todo sentido que el placebo, pero a las 2 semanas, después de acabado el tratamiento, haya o no haya respondido, la tasa de recurrencia de la candidiuria sintomática va a volver a ser la misma. Entonces, no lo vamos a eliminar y no vamos a tener un paciente crónicamente en tratamiento con fluconazol de forma supresiva. Entonces, volvemos a lo mismo, investigar si hay clínica. Si no hay clínica, no hay ningún dato de infección, ni para qué intentar erradicar eso. Ahora, si las definiciones estrictas ya en cuanto a cándida propiamente probada, cumplir uno más de los siguientes criterios: histopatología, citopatología o microscopía directa en material de sitio estéril. ¿Qué? ¿Error de ortografía? Es importante que es la medicina. Ahora, aislamiento del microorganismo por cultivo, igual de un tomado y obtenido de un sitio estéril, con una clínica y una radiología consistente con infección y la presencia de hemocultivos positivos. Y probable la presencia de un criterio clínico o radiológico más un factor microbiológico o un factor de huésped.
Entonces, por ejemplo, ¿cuál me dirías que es un factor de huésped? Cuando la invasión. No, factor de huésped. Ajá, inmunosupresión o paciente diabético descontrolado. Un factor microbiológico. ¿La qué? No, clínico. O sea, con lo que tú vas a decir, si le vas a dar un tratamiento. Entonces ya dices, ok, tengo un paciente inmunosuprimido. Ese es un factor de huésped, uno microbiológico. Tengo crecimiento de cándida, tal vez en un sitio no estéril, como para cumplir un criterio de los anteriores, de los de probada con V. O por ejemplo, un beta de glucano positivo, sería un factor microbiológico de apoyo, y un criterio clínico radiológico. Mi paciente puede estar asintomático, pero si yo veo ese riñón con abscesos o lo veo hidronefrótico con una bola fúngica, bueno, ya puedo decir. O si el paciente no tiene ninguna alteración, pero dice, es que tengo ardor al orinar, bueno, ya está teniendo una infección, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Oftalmoscopía compatible o lesiones hepatoesplénicas por tomografía, esos se consideran de plano ya, sin algún otro estudio. Un beta de glucano positivo en 2 metras consecutivas, con un aislamiento obtenido de forma quirúrgica de un sitio estéril, o otros como es el uso de prednisona, a una dosis de más de 20 miligramos al día, aunque hay reportes que mencionan que a partir de 5 miligramos ya tiene cierta predisposición a las infecciones. Anomalías en los neutrófilos, en su conteo o en su función, o, bueno, como les comento, me conteo menor de 500, alteraciones de pared intestinal que predispongan a la translocación, alteraciones en barreras cutáneas para la invasión o colonización por una cándida, pacientes trasplantados, también es considerado probable. Y pues bueno, en esta corte, usando el Candida Score, en pacientes crítica para validar el Candida Score, en pacientes críticamente enfermos sin neutropenia, se evaluó de forma prospectiva un puntaje de más de 2.5, seleccionó a pacientes que se beneficiarían del uso antifúngico, más no que lo necesiten. O sea, en estos pacientes hay que ser juiciosos para intentar iniciar el antifúngico bajo los criterios previamente comentados, más no es que el que tenga un Candida Score positivo vaya a tener una infección. Este corte de 2.5 tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 74%, que nuevamente para pacientes críticos, pues bueno, no la consideraré yo siquiera adecuada. Y pues bueno, los puntajes de más de 3, considerar iniciar el antifúngico bajo clínica y nuestras demás sospechas, ¿no? Bueno, ahora, ¿sirven los scores o biomarcadores para el diagnóstico de cándida? ¿No? ¿Sí? Pues bueno, como diría Bueno, es que depende de la exactamente, como diría nuestro próximo gobernador López-Gatell, sirven para lo que no sirven, sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven. Entonces, en esta revisión sistemática de síntesis de varias valoraciones de estos scores, el que quieran, ustedes me digan, tiene alto valor predictivo negativo y bajo valor predictivo positivo. Sirven para descartar, pero no confirman, pero nos ayudan aunándolo a todo nuestro background clínico, ¿no? Y otra vez, y ahora, bueno, vamos un poquito más rápido con aspergilosis invasiva. Es una infección invasiva que se debe considerar y como les comento, es de difícil diagnóstico. Entonces, muchas veces estamos limitados y eso hace que en algunas series de reportes pues sea menos prevalente que otras infecciones fúngicas como mucor. Igual tenemos nuestros criterios en los que los vamos a clasificar como probado o probable y pues bueno, en cuanto a los tipos de aspergilos que vamos a encontrar, el más común va a ser fumigatus seguido de flavus y niger y pues hay que considerar que es un moho vivo en el ambiente, principalmente en suelo y otros materiales vegetales que se encuentren en degradación, ya que este microorganismo se encarga de degradación de este material orgánico muerto. Entonces, es casi seguro que que se asocia a desastres naturales, tanto por la movilización de esta
de estos cambios en la humedad, como de estas alteraciones en la vegetación. Entonces es muy probable que entre la situación que pasó en Acapulco, pacientes que estén con riesgo, como pacientes con alteraciones pulmonares crónicas, EPOC, fibrosis quística o bajo algún estado de inmunosupresión, tienen riesgo alto de tener aspergilosis invasiva y habrá que considerarla en ellos. Normalmente la vamos a aislar en unidades respiratorias, de cuidados intensivos, servicios de infectología, unidades de quemados o en el hospital que se encarga de todo eso, el servicio de medicina interna. Los síndromes clínicos son variables, cada uno tiene sus factores de riesgo más o menos específicos y pues los elementos clínicos son los que nos van a hacer diferenciar. Lo más común es que encontremos una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que normalmente la consideramos en pacientes asmáticos con mala respuesta a un tratamiento antiasmático óptimo. Hay que considerar que estos pacientes pueden tener una reacción alérgica y que estén en algún sitio colonizado por Aspergillus, donde normalmente en senos paranasales. Entonces, aquí podríamos mejorar la ventilación, intentar tratamiento de erradicación para buscar un mejor control de la patología respiratoria. La formación de aspergilomas, que normalmente son dentro de cavidades, famosita la imagen del New England, una cavidad por TV, sobreinfectada con, o bueno, sobreinvadida y colonizada por una bola fúngica por aspergillus. Igual, enfermedades oculares que pueden progresar a infecciones retrooculares, todos recordamos un paciente en esa situación. Traqueobronquitis, que muchas veces puede no requerir tratamiento, pero entonces hay que intentar identificarlo a través de una broncoscopía. Aspergilosis pulmonar crónica, enfermedad sinusal, como les comenté, enfermedad del sistema nervioso central y infecciones invasivas, que normalmente estas fueron las que observamos en pacientes con inmunosupresión y infecciones por COVID-19. Diagnóstico, siempre hay que enviar muestra para estudio citológico, histopatológico y cultivo. Son microorganismos de crecimiento atípico. Entonces hay que reportar a los servicios hay que bajar al laboratorio y avisarles que estamos sospechando un aspergillus para que ellos realicen valoración por subcultivos, especialmente en pacientes en los que tienen alteraciones anatómicas como la fibrosis quística y pueden tener crecimientos de múltiples microorganismos, entre ellos Pseudomonas, Burcordelia y no podemos descartar aspergillus. El galactomanano, como les comenté, marcador preciso de diagnóstico, especialmente si se usa en lavado bronquialveolar. Y el beta de glucano se recomienda en pacientes de alto riesgo, pero pues como les digo, si positivo nos apoya, si negativo no nos dice nada. La tomografía computarizada de tórax, igual bajo sospecha de infección pulmonar, igual si consideramos que es sinusal, una de cráneo. No, la radiografía tiene baja sensibilidad para la identificación de las lesiones, entonces ante la sospecha y una radiografía negativa, continuar con nuestro abordaje con una radiografía, y pues bueno, considerar el signo del halo que no siempre está presente, y el que esté presente es sugestivo, pero bueno, hay otros patrones que podemos identificar y otros microorganismos que presentan signo del halo, ¿sale? Como el mucor, que es signo del halo inverso. Lavado bronquialveolar, siempre que haya sospecha, hay que realizarlo. Y en caso de lesiones periféricas, preferir muestra por biopsia endobronquial o por vía percutánea. En caso de pacientes con fibrosis quística, no lo menciona que, aunque no es estrictamente necesario realizar el lavado bronquialveolar, debería intentarse en todo paciente por recomendación de guías, en ellos, ante una exacerbación de la fibrosis quística pulmonar, tomar una muestra directa. Y pues bueno, como les digo, son múltiples los patrones que podemos encontrar, entonces no casarnos con un único signo. Y como les comenté, en cuanto al suero, pues el corte que usemos para la positividad de nuestros valores de galactomanano, pues van a cargar cierta sensibilidad y especificidad, o sea, menor valor, pues más sensible porque va a identificar más pacientes, pero menor especificidad y viceversa a mayores valores. Entonces, un valor de 2 o más en suero, pues bueno, bajo este contexto clínico es altamente sugestivo, tiene una alta especificidad para Aspergillus, pero si no lo encontramos no lo puede descartar, y en cambio un valor bajo de 0.5, que es lo que se considera el límite inferior, pues bueno, si está presente, no se nos va a ir ningún Aspergillus, pero pues de que haya o no haya, va a ser muy variable. Y en cuanto a los valores de corte en el líquido en el lavado bronquialveolar, pues bueno, igual, ocurre de la misma manera, no alcanzamos valores de especificidad tan altos, sin embargo, los valores predictivos negativos son
de más del 95%, entonces nos funcionan demasiado. Las recomendaciones diagnósticas por parte de las guías, pues bueno, histopatología y cultivo siguen siendo el gold standard, buscar siempre el espécimen apropiado y obtener las imágenes de los sitios bajo los que clínicamente se tenga sospecha. En cuanto a las recomendaciones, volvemos a lo mismo. Criterios de huésped, criterios clínicos y criterios o radiológicos y criterios microbiológicos. Tenemos 3, es probable, tenemos 2, es posible. Tenemos identificación in situ estéril, podemos decir que es probado y si no tenemos suficientes criterios, podemos decir que es una colonización o que no tiene infección invasiva ni nada. ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, la base siempre va a ser el tratamiento con voriconazol, otras alternativas, pero más tóxicas, el uso de anfotericina B, de isavuconazol. Y pues bueno, básicamente los tratamientos son prolongados, dependiendo de la gravedad del paciente, las alteraciones anatómicas, pueden ir de 6 a 12 meses con controles frecuentes. Hay que controlar el estado de inmunosupresión o lo que haya agravado esta infección, muchas veces sobre infecciones virales respiratorias que son las predisponentes, tratar de controlarlas, revertir neutropenia, y en este caso el galactomanano sí nos podría servir para vigilar respuesta a tratamiento, pero no es una recomendación estricta el estarlo midiendo. ¿Cuáles son nuestras tasas de resistencia a soles? En cuanto a aspergillus, bueno, en este reporte a nivel mundial, pues las mayores tasas de resistencia son en Texas y en Inglaterra, como podemos ver. Y pues bueno, en México se menciona que normalmente las resistencias a soles solo se observan en aislamientos ambientales, no se han observado con tanta prevalencia en pacientes con datos clínicos, pero pues bueno, sin embargo sabemos que está infradiagnosticado y los estudios, y aún diagnosticado, no está aprobado, entonces muchas veces no tendremos estudios de susceptibilidad adecuados como para poder dar una recomendación en cuanto a eso. Y pues bueno, cada sitio tiene su esquema, de tratamiento, pero la gran mayoría con voriconazol es suficiente y control de foco, control de sitio. Ya hablando de formas específicas, la forma cavitaria, el diagnóstico requiere como criterio al menos 3 meses de síntomas pulmonares crónicos o alguna enfermedad crónica predisponente, anomalías radiográficas progresivas, donde se pueda observar cavitaciones, engrosamientos pleurales o infiltrados pericavitarios que no se le puedan asociar a algún otro proceso infeccioso o destructivo, la presencia de anticuerpos IgG elevados o algún otro dato microbiológico, y no tiene que haber inmunosupresión o tiene mínimo, y usualmente uno o más de los trastornos pulmonares, con uno o más trastornos pulmonares base que no se puedan considerar que son los causantes directos. El manejo, 6 meses con terapia antifúngica. Y el aspergiloma son asintomáticos sin progresión del crecimiento de la cavidad por 6 a 24 meses de vigilancia. Se puede considerar solo mantener en observación, como les comento. El aspergiloma así esté lo más adentro del cuerpo posible. Si no hay invasión, solo está en una cavidad en la que está propenso a mantenerse, pero no está invadiendo técnicamente, porque no está traspasando el tejido. Y si son sintomáticos, ahí sí considera reacción quirúrgica y el manejo antifúngico. Y pues bueno, ya luego lo checarán los esquemas. Y ya por último, vamos a hablar un poco de mucormicosis. Este es más rápido. Y bueno, hay un amplio espectro de patrones infecciosos que, y debidos a este hongo, suelen ser oportunistas graves y luego se identificar porque son rápidamente progresivos y de naturaleza muy destructiva. Son del orden de los mucorales e incluyen los géneros Rhizophus, Mucor y Rhizomucor principalmente, pero pues, bueno, hay varios más y otros recientemente reclasificados taxonómicamente. La forma rinosinusal es la forma más común, es la forma clásica, y tiene una mortalidad de hasta el 90% cuando se asocia a afectación del sistema nervioso central. Pero en cualquier otro órgano, aún así, la mortalidad global va a ser del 40 al 50%. Pues, como les comento, la mortalidad es altísima. Factores de riesgo: cetoacidosis diabética, principalmente estados de acidosis o de acidemia, neoplasias hematológicas, especialmente si hay múltiples transfusiones, pacientes trasplantados, críticos y grandes quemados. La gran mayoría de estas infecciones se adquieren en la comunidad, rara vez se ha cuidado de la salud,
y crecen rápido con una amplia distribución en la naturaleza y mucha colonización. Sin embargo, pues bueno, nuestro sistema inmunológico suele controlarlos de forma adecuada. Y pues bueno, en esta gráfica lo que alcanzamos a ver es que el riesgo para adquirir la enfermedad es mayor en pacientes que estén que vivan con diabetes, especialmente mal controlada en citoacidosis o trasplantados. Y pues bueno, en cuanto a los aislamientos que se han observado que se observaron durante la pandemia por Cándida, principalmente este es un reporte en la India y normalmente se asoció a zonas hospitalarias donde no había adecuados filtros de aire o adecuado mantenimiento de material de ventilación, tanto invasiva como no invasiva. ¿Por qué es importante mencionar esto de la acidosis diabética y del uso de transfusiones? Principalmente por dos características que tiene este hongo. Uno, presenta una reductasa de cetonas en su superficie, lo cual le genera un beneficio en ambientes ácidos y con mucha glucosa. Por eso, cetoacidosis es un factor de riesgo muy importante. Y además tienen sideróforos de pared que le permiten captación de hierro, lo cual le permiten replicarse. Los pacientes que estén con muchas transfusiones sanguíneas y que tengan sobrecarga de hierro o que tengan alguna enfermedad hepática que los condicione a una sobrecarga, hemocromatosis, pues bueno, van a ser pacientes que van a estar en riesgo elevado de infección por mucor. En cuanto a los sitios de afectación, pues lo más común, como les comenté, son las formas clínicas, rinosinusal principal, seguido de pulmonar, cutáneo y la cerebral, que se puede asociar a esta forma rinosinusal. Y las alteraciones que vamos a observar, fiebres prolongadas, o sea, esto van a ser importantes y no van a ser como la cándida hepatosplénica, que por ser intermitente nos da un poquito más como de tiempo pues de no darle tanto interés. Va a ser muy agresivo el cuadro, entonces de que se tiene que encontrar el microorganismo. Fiebres prolongadas, abscesos, necrosis, normalmente lo vamos a encontrar a nivel de la mucosa respiratoria o en paladar, que puede llegar a fistulizar. Úlceras secas, edema facial cuando hay una infección, una alteración profunda de los senos, con proptosis y la formación de fístulas. Y es característica la presencia de una escala negra. ¿Vale? Estas son las lesiones que podemos llegar a observar en los casos rinosinusal y cutáneos. Y pues bueno, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Inicialmente bajo sospecha. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Factores de riesgo, los que ya comentamos, principalmente cetoacidosis y transfusiones. Una rápida evolución, o sea, si esta fiebre importante y ataque al estado general nos va a obligar a encontrarlo. Y la presencia de úlcera. Hay que buscar intencionadamente, no hay que olvidar que parte de la exploración física es revisarle la boca al paciente, ¿sale? Ante esto, nosotros tenemos suficiente para iniciar el tratamiento empírico. Ya después, por la alta mortalidad que presenta, ya después consideraremos confirmar este diagnóstico que se tiene que hacer, pero hay que iniciar el empírico. Igual, si llegara esto a ser datos de una cándida, igual, iniciamos el empírico cubriendo con algo que pueda cubrir cándida, ¿no? Hay que valorar la extensión basada en la sospecha clínica. Si yo veo que tiene la úlcera en el paladar, pero veo que está muy decaído, responde mal a los estímulos externos o ya está hablando de incoherencias, pues bueno, hay que buscar algo en cerebro, ¿no? Aquí en este caso, en este tipo de hongos, los biomarcadores no tienen indicación clara, entonces no, bajo la sospecha no sería necesario pedirlos, pero pues bueno, no podemos descartar de forma inicial que al final no vaya a terminar siendo una cándida o algo más, entonces pues hay que pedirlo, ¿no? Definitivo va a ser microbiológico a través de biopsia. Solo en ese punto nosotros vamos a poder considerar, descartar o dejar un diagnóstico. Los estudios de extensión, pues bueno, van a ser basados en clínica, ya bajo esta sospecha previamente comentada, y el manejo siempre va a requerir manejo temprano, quirúrgico y extenso, y la bibliografía, la guía del Council del 2019, menciona que tiene que ser hasta la mutilación del paciente. O sea, si otorrino dicen, lo voy a operar, pero es que si ya me voy muy profundo, pues se tiene que deformar lo que se tenga que deformar, porque si no se va a morir ese paciente. Hay que iniciar nosotros por nuestra parte el medicamento antifúngico, alta cobertura, anfotericina B a dosis muy altas, vigilando siempre la función renal del paciente, dosis de 10 miligramos por kilo de peso al día. Ahora, si hay que asociarlo con isavuconazol o posaconazol, pues bueno, es debatible. Muchos lo reservan para tratamientos de salvamiento o afectación al sistema nervioso central por la severidad de esto. Sin embargo, es muy difícil considerarlo y hasta la misma guía hace esquemas o hace diagramas de tratamiento dependiendo de la disponibilidad de fármacos que tengamos en nuestra zona. Adyuvantes,
Oxígeno suplementario, control de la acidosis, evitar que el microorganismo esté en un sitio donde pueda crecer de forma óptima, control metabólico, evitar la sobrecarga de hierro si ya está presente, pues usar quelantes y pues intentar revertir la inmunosupresión. Básicamente, como verán en esta gráfica que es, me quise ver un poco coqueto y poner la gráfica de la recomendación en las zonas donde podamos tener todo disponible, que sabemos que no. Básicamente siempre va a ser anfotericina lo inicial, no se metan en conflicto, si tal o tal, ustedes inicien anfotericina a dosis lo más alta posible, 10 miligramos por kilo al día, vigilando las toxicidades asociadas a esta. Ahora, en cuanto a la respuesta, ¿cuánto va a durar el tratamiento? Pues individualizar y puede durar meses. ¿Con qué vamos a retirarlo? Basado en clínica, biomarcadores de inflamación, nuestros controles tomográficos o del sitio de forma mensuales idealmente, nuestros controles, si ya no controlar los factores que predispone, y se menciona que el estudio de PET es una buena opción para poder identificar lesión la presencia de lesión activa o inactiva. O sea, yo veo que todavía hay alguna alteración, me queda duda si está progresando o no, clínicamente parece que está bien, pero no sé si tengo la duda, bueno, un PET me va a ayudar a confirmar si está activa o está inactiva esa infección. Y en cuanto a la respuesta al tratamiento, pues bueno, si hay buena respuesta o hay intolerancia a la anfotericina, podemos cambiar a otro fármaco, ahora sí, isavuconazol o posaconazol, o si no los tenemos, pues bueno, ya hay toxicidad, y disminuir lo mínimo a 5 miligramos por kilo al día, sabiendo que va a haber riesgo alto de fallo, y si se puede, pues darle un poquito más de dosis si es que no está teniendo adecuada respuesta. Eso es básicamente lo que podemos hacer nosotros. ¿A quién le vamos a dar profilaxis secundaria? Pacientes que ya hayan tenido infección por mucor y que milagro de Dios hayan sobrevivido y que se vuelvan a encontrar en una situación de inmunosupresión, podemos darles profilaxis con el mismo fármaco que se les dio de forma previa y que mostró seguridad. Podemos reutilizarlo esperando que tenga buena respuesta y tratando de minimizar el tiempo de inmunosupresión en el que se encuentra el paciente. ¿Vale? Y sería todo. Ya no hablamos de histoplasma, neumocistosis con los demás, pero pues bueno, si bien luego hablamos. Y les puse a un Cordyceps porque la serie de Last of Us se basó en Last of Us. Last of Us se basó en muco. Bruno, un caso, masculino de 50 años con diabetes, con candiduria, acceso al perfil renal de tratamiento de primera elección. Entonces, bien. ¿Paciente qué? 50 años diabético, candiduria y acceso al perfil renal derecho. Y acceso al Bueno. ¿Se escucha? ¿No? No, no se escucha. Sí, se escucha. ¿No? ¿O me escuchan? Doc, Oye, a ver, saquen su hojita así, escríbanla rápido y contesten esas 4 preguntas. Va a haber otra más, pero ahorita se las mando. Que ya como se prolongó un poco y hay actividades. a ver. ¿Listo? A ver, se las voy dictando. A ver. 3 antifúngicos con acción contra mucorales. 3 antifúngicos con acción contra mucorales. Ajá. Luego es la cándida de mayor prevalencia de infección a nivel mundial.
La cándida de mayor prevalencia de infección a nivel mundial. O sea, ¿cuál de las cándidas es la más prevalente en las infecciones a nivel mundial? Y luego la primera es masculino de 50 años con diabetes tipo 2, con candiduria y absceso en pelvis renal derecha. ¿Cuál sería el tratamiento de primera elección? ¿Ya? Y el último es paciente con neutropenia y candidemia. ¿Cuál será tu tratamiento de primera elección y qué medidas adicionales le darías? Neutropenia y candidemia. ¿Cuál sería tu tratamiento de primera línea y qué otras medidas le darías? Ahí falta otra. Paciente con diabetes tipo 2 de Veracruz, con un patrón miliar en tomografía de tórax y galactomanano de 1 en suero. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica y cuál es tu tratamiento? ¿Mande? Diabetes tipo 2 en Veracruz. Tiene un ataque de tórax con patrón miliar y tiene un galactomanano de 1 en suero. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica y qué tratamiento le das? No, solo diabetes tipo 2. Y tiene un patrón miliar. No, ya. Listo, que le manden las respuestas al doc. Listo. O déjenmelas y ya yo se las doy. Yo se las califico. No me den papelitos.